Ahora sí, muchachos y muchachas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver el capítulo 11 y 12. Nada más, porfa, coméntenme si logran ver la diapositiva ya proyectada. Sí, sí se ve. TikTok. Sí, Genial, genial, muchísimas gracias. Ok, si tienen alguna duda, abren micrófono y la hacen. Porque por medio del chat yo no lo puedo ver, porque proyecto la diapositiva, ¿verdad? Entonces, para que sepan que mejor me hacen la consulta de manera oral. Vean, con respecto a esta presentación, yo utilizo imágenes que no vienen en el libro, sino que las incorporo. Entonces, para que sepan que siempre básense en las imágenes del libro, ¿verdad? Principalmente. Y después voy a profundizar porque estos, si ustedes se fijan en los temas de estos capítulos, son relativamente pocos, ¿verdad? Y son muy concretos. Entonces, si me baso solamente en esos capítulos, la presentación puede hacerse un poco corta. Entonces, en otras palabras, le metí un poquito de carne, ¿verdad? Van a ver que les va a gustar la clase y a las diapositivas o las diapositivas que entran, ¿verdad? Van a tener este check que están viendo aquí, ¿ok? Las diapositivas que no lo traen es porque no vienen incluidas en el temario, ¿ok? ¿Entendido? Pero sí me gustaría que vayan comprendiendo todo, ¿verdad? Esa es la idea. Ok. Igual si tienen alguna pregunta, no deben abrir micrófonos y hacerla de una vez. Entonces vamos a empezar con el capítulo 11, patrones de la herencia. ¿Qué es la herencia? Primero que todo, la herencia son aquellas características que los progenitores bueno, heredan o le pasan a sus hijos, ¿verdad? Son las características que se pasan de padres a hijos, ¿ok? Eso sería herencia. Ahora, los genes son las unidades de la herencia, pero primero tienen que recordar, ¿verdad? Volviendo atrás un poco, que los organismos diploides, ¿verdad? Tienen, o la información genética viene representada en pares de cromosomas homólogos, ¿verdad? Ya esto deberían de, pues, ya debería irle sonando, ¿verdad? Entonces, acuérdense que nosotros, los humanos, tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. Un par de esos es de nuestro padre y otro par de esos cromosomas homólogos, ¿verdad? Esos 23 pares. Si ustedes agarran un par, ¿verdad? El cromosoma, vamos a ver. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas homólogos y cada uno de esos pares tiene un cromosoma materno y uno paterno, ¿verdad? Ahora bien, los genes van a ver ahora que están compuestos de nucleótidos. Ok, ahorita vamos a ver qué es un nucleótido. Entonces, los genes van a estar hechos de nucleótidos y a su vez los cromosomas van a estar compuestos de genes. ¿Ok? Si se fijan en este par de cromosomas homólogos, verán que, por ejemplo, este sería un gen. Entonces, ahora vamos a ver si son homocigotos o heterocigotos, pero aquí tenemos un gen, por ejemplo. ¿Ok? Y vean que este gen ocupa un lugar específico, ¿verdad? En cada uno de los cromosomas homólogos. Y a ese lugar específico se le llama locus. Y el plural es loci, ¿verdad? Entonces, ese sería el locus de ese gen, ¿verdad? Siempre es igual. Aquí tendríamos el otro locus y aquí también. Entonces, el locus es la ubicación física de un gen y los alelos son versiones alternativas de un gen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que aquí tenemos, en este caso, ¿verdad? Tenemos los mismos alelos. En este otro morado, el que está debajo, también. Pero en este, tenemos dos diferentes, ¿verdad? Dos versiones. Tenemos una en verde y una en amarillo. Entonces, vamos a ver ahora cómo se forman esos alelos, ¿verdad? Que son las versiones alternativas de un gen. Son variantes, ¿verdad?
Entonces, los alelos surgen por mutaciones, ¿verdad? Y las mutaciones son cambios en la secuencia de nucleótidos en el ADN de un gen. Por ejemplo, aquí tenemos una versión normal. Ay, perdón. Tenemos una versión normal de un gen. Pero ese gen, si ustedes ven, está compuesto de nucleótidos, ¿verdad? Más adelante ustedes van a ver que cada 3 nucleótidos se forma un aminoácido. Y el conjunto de aminoácidos me puede formar una proteína, una enzima, ¿verdad? Más adelante, pero en otras tutorías. Entonces, si ocurre una mutación, ¿verdad? En esa cadena de nucleótidos, es cuando se forma, o cuando ocurre una mutación, se puede formar un alelo. Entonces vean, por ejemplo, este caso. En este caso se cambia un nucleótido, ¿verdad? Por otro nucleótido. Se cambia de una A a una C. Entonces ustedes ven, ya la lectura no es CAT, 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 o sea, ya sería CCT, ¿verdad? En esta de acá. Entonces ya eso generaría un aminoácido diferente, ¿verdad? Y también hay otras que serían adiciones, en donde más bien se mete un conjunto de nucleótidos en la secuencia original de ese gen. O también está la supresión. Todo esto lo vamos a ver más en más detalle más adelante. O la supresión es cuando se eliminan nucleótidos de esa secuencia, ¿verdad? Entonces, ya los aminoácidos que se van a generar ahí van a ser diferentes y la proteína como tal va a ser diferente a la proteína normal. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Imagínense que voy a ponerles un ejemplo. Estos ejemplos no son como apegados a la realidad, pero tienen como objetivo que ustedes, permiso para quitarme esta jacket, que ustedes lo comprendan de una manera más fácil. Entonces imagínense que ustedes tienen en ese gen normal se va a crear una proteína así. Entonces, cuando viene, digamos, una proteína de un pigmento, ¿ok? Entonces, cuando viene la luz viene y choca contra ese pigmento. Y ese pigmento, al ser irregular, absorbe todas las longitudes de onda. O sea, ninguna se refleja. Entonces, quiere decir que este pigmento, al absorber todas las longitudes de onda, va a ser negro. ¿Ok? Va a ser negro. Ahora, digamos que con una mutación, ese cambio en la proteína, ¿verdad? Porque ya cambia la secuencia de aminoácidos para la que codifica el gen, entonces puede formarse la proteína de un pigmento así. Entonces ahora llegan los rayos solares, chocan y se reflejan. Entonces podría cambiar, ¿verdad? Al reflejar todas las longitudes de onda, entonces cambiaría a color blanco. ¿Ok? Entonces paso de un pigmento negro a un pigmento blanco. Esos ejemplos son exagerados, pero es más o menos para que vean cómo se puede llegar a formar un alelo a través de una mutación, ¿verdad? Entonces ya después tendríamos un alelo negro y un alelo blanco para ese gen. Entonces, nada más para repetirles, una mutación es un cambio en la secuencia de nucleótidos en el ADN de un gen y es una fuente de alelos. Entonces, vamos a ver, un par de cromosomas homólogos, ¿verdad? Como este que tenemos acá, puede tener 2 alelos, ¿verdad? O tiene 2 alelos para cada gen, como ya vimos. Cuando son iguales, se les va a denominar, tanto en el materno y en el paterno, se les va a denominar homocigotos. ¿Ok? Y cuando son diferentes, se les van a denominar heterocigotos. ¿Verdad? Hetero, diferente, y cigoto viene de par. Entonces son pares diferentes, como este que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, los homocigotos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Cuando son dominantes, esto después lo vamos a ver qué significa dominante,
pero básicamente es que la expresión de uno domina sobre el otro, ¿verdad? La expresión del dominante domina sobre el recesivo, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, cuando es dominante, es con mayúsculas, ¿verdad? Con 2 letras mayúsculas, y cuando es recesivo serían 2 letras minúsculas. Y en los heterocigotos se representa como una mayúscula y una minúscula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este gen de aquí, o el organismo es homocigoto para ese gen, ¿verdad? En este caso, el organismo es heterocigoto para este gen. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos a ver lo que significa fenotipo y genotipo. El fenotipo son todos los rasgos que uno puede observar en un organismo. Esto lo vamos a ver porque ahorita vamos a ver unos cruces. Entonces, tienen que tener este concepto claro. ¿Verdad? Fenotipo son todos los rasgos observables de un organismo, como cuáles, como el color del pelo, el color de la flor, enzimas digestivas, todo lo que se puede ver y medir, ¿verdad? El comportamiento es parte del fenotipo, y el genotipo, ¿verdad? Es la combinación de alelos de un organismo. O sea, si es homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto, ¿verdad? Sería la combinación de alelos de un organismo. Ok, entonces antes de entrar a esos cruces, como les decía, vamos a aclarar qué significa una raza o línea pura. La raza o línea pura es cuando un descendiente, cuando todos los descendientes de un progenitor son iguales a él o heredan la misma característica. Por ejemplo, en el caso de Mendel vamos a ver que él utilizó flores de línea pura o raza pura blancas y de raza pura moradas. Entonces quiere decir que esas flores moradas de raza pura, solo todos los descendientes iban a ser morados, ¿ok? Y los blancos, todos sus descendientes iban a ser, iban a tener flores blancas también. Ok, y los híbridos son aquellos organismos en que, aunque se vean, por ejemplo, morados, vamos a ver ahora, aunque se vean morados, pero su descendencia puede ser o morada o blanca, ¿verdad? Las flores pueden ser o moradas o blancas. Ok, entonces vamos a ver ahora qué es la autofecundación y la fecundación cruzada. Bueno, este señor de aquí es Mendel. Vamos a cambiar esta flechita. Él es Mendel. Fue un monje austriaco que vivió como alrededor de 1850 por ahí. Y él empezó a hacer cruces con plantas de chícharos, ¿verdad? Lo que ahora conocemos como petit pois, digamos. Entonces, aquí tenemos la flor de raza pura que él usó, la morada, y la flor de raza pura blanca. Estas son unas flores que los pétalos encierran las estructuras reproductivas de la flor, ¿verdad? Entonces, esa planta o las anteras de esa flor que producen polen y ese polen porta los espermatozoides, ese polen va a terminar en el carpelo de la flor. Bueno, va a terminar en el estigma, baja por el pistilo, el polen, ¿verdad? Y fecunda el óvulo. O sea, ella se autofecunda, ¿verdad? Porque está cerrada, entonces no permite el ingreso del polen. Entonces, lo que hizo Mendel fue que abrió la flor, le quitó los estambres, o sea, la parte del polen, donde se produce el polen, y a la otra también. Entonces agarró el polen de una y lo usó para fecundar, digamos, la de la blanca la usó para fecundar la morada y la morada la usó para fecundar la blanca. Entonces eso se llama fecundación cruzada, ¿ok? Entonces vamos a ver un cruce monohíbrido. Entonces, lo que él hizo fue agarrar, como les acabo de decir, polen de una morada y la usó para fecundar polen de la flor blanca y viceversa, ¿verdad? Usó polen de la blanca para fecundar la morada.
esa sería la generación parental y se denomina con la letra P. Entonces, él vio que cuando cruzaba una flor morada con una flor blanca, la descendencia era toda morada. Entonces, él decía, y qué raro, ¿qué pasó con la blanca, verdad? Y todas quedaron moradas. Entonces, esa sería la primera generación filial o F1, ¿verdad? Donde todas fueron moradas. Entonces, lo que él hizo fue agarrar esos descendientes que se produjeron, que eran todos morados, y los sembró, ¿verdad? Las semillitas y esperó a que crecieran. Una vez que crecieron, y ya ustedes saben que eran moradas, ¿verdad? Las agarró y dejó que se autofecundaran, ¿verdad? Entonces, al autofecundarse, bueno, ya tuvieron las semillas y todo, él las plantó y obtuvo la descendencia de la segunda generación filial. Y ahí él observó que 3/4 de todas las flores eran moradas y 1/4 eran blancas. Entonces se dio cuenta que en la primera generación filial el color blanco no había desaparecido, ¿verdad? El color blanco solo había sido enmascarado. Entonces, el genotipo que él observó era 3:1, ¿verdad? 3 moradas y una blanca. Eso del genotipo ahorita lo vamos a ver, mejor no entro ahí. Ok, entonces el fenotipo eran 3:1. Ahora vamos a ver ya más en detalle ese cruce monohíbrido. Si ustedes ven esta de aquí, esta flor morada, ¿verdad? Porque se acuerdan que él agarró una morada de raza pura y la cruzó con una blanca de raza pura. Entonces, esa morada solo podía producir o puede producir, ¿verdad? Óvulos y espermatozoides morados. Mientras que la blanca solo puede producir, espermatozoides y óvulos blancos. Disculpen, yo creo que me está fallando la batería del mouse. Perdón. Allá. Ok. Entonces esa morada solo, como les decía, solo puede producir óvulos y espermatozoides morados y la blanca solo óvulos y espermatozoides blancos. Él hizo una fecundación cruzada, ¿verdad? Yo les había dicho. Entonces, básicamente, lo que él hizo fue cruzar un espermatozoide, digamos, morado con un óvulo blanco o un espermatozoide blanco con uno morado. Entonces, si ustedes hacen ese cruce, ¿verdad? Sería este de aquí. Van a darse cuenta que todas las flores de la descendencia van a ser moradas. Y vean que van a ser heterocigotas, ¿verdad? Okay, entonces, esos serían los gametos de la F1. Ahorita vamos a hacer un ejemplito que es bastante sencillo. Y es bastante sencillo gracias a los cuadrados de Punnett, ¿verdad? Los cuadrados de Punnett sirven para predecir los fenotipos, ¿verdad? De la descendencia. ¿Cómo se hacen esos cuadrados de Punnett? Bueno, ya habíamos visto que, por ejemplo, esta flor, que es heterocigota, puede generar óvulos morados, ¿verdad? O puede generar óvulos blancos, ¿verdad? Porque es heterocigota. Pero también puede generar espermatozoides morados o espermatozoides blancos. Entonces, de esa manera es como se acomodan. Se acomodan en gametos, ¿verdad? Óvulos en un lado y espermatozoides en el otro. Entonces, después lo que se hace es que se multiplica. Vamos a cambiar de lápiz. Se multiplica P, ¿verdad? Por P y sería homocigoto dominante. P mayúscula por P minúscula y sería heterocigoto. Igual aquí, ¿verdad? Sería un espermatozoide P minúscula y un óvulo P mayúscula, entonces sería otro heterocigoto. No importa el orden, ¿verdad? Si está una primero que la otra, eso no se preocupen.
Entonces estas dos serían heterocigotos. Y después P minúscula por P minúscula sería una homocigota recesiva. Entonces, ahora sí, vean que el genotipo, el fenotipo observado es de 3 a 1, ¿verdad? 3 moradas, una blanca. Pero el genotipo es una pura aquí, ¿verdad? Que sería homocigoto dominante. Serían 2 heterocigotos y sería un homocigoto recesivo. Entonces, la proporción genotípica sería 1, 2, 1. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplito para que alguno de ustedes me ayude. Ok, esto fue que me adelanté. Entonces, la proporción genotípica sería 1, ¿verdad? Este de aquí, que sería el homocigoto dominante, 2 de los heterocigotos y 1 del homocigoto recesivo. Y la fenotípica es por el color, ¿verdad? 3 a 1. 3 moradas, una blanca. Entonces, quería ver cuál de ustedes, muchachos y muchachas, es tan amable de ayudarme a ver cómo hacer esto. Dice, un ratón blanco, blanco sería homocigoto recesivo, y otro negro, que sería AA mayúscula, o sea, dominante, ambos homocigotos, ¿verdad? De raza pura. ¿Cuáles serían las proporciones fenotípicas para esta F1? ¿Alguno de ustedes que me ayude? Todos van a ser heterocigotos dominantes. Ok, ¿por qué? Muy bien, muchísimas Porque, gracias. Ajá. porque el de alelo negro es un homocigoto dominante y el alelo blanco es un homocigoto recesivo. Si yo los combino, lo que me va a dar de descendencia es un heterocigoto dominante por el alelo negro que va a dominar sobre el blanco. Entonces todos van a ser negros. Exactamente. Ok, y vamos a acomodarlos. Ya que está ahí, ¿por qué no me ayuda de una vez? Imaginémonos, es para llenar este cuadrito, para que los compañeros lo vean. Está muy sencillo, yo sé que algunos de ustedes pueden ya verlo muy fácil y rápido. Entonces vamos a poner aquí los óvulos, ¿verdad? En esta sección, en donde puse una hembra, digamos. ¿Qué gametos genera? Bueno, suponiendo que esta es la hembra y este es el macho. Igual, eso no hubiera importado mucho, pero ¿qué gametos se generarían en ese ratón blanco? Muchachos y muchachas. No, entonces, No entendí muy bien la pregunta. Ok, ¿qué gametos generaría este ratón blanco? Gametos. O sea, si solo utilizaran lo que me están dando ahí del genotipo de él. O si Recesivo. lo... Sí, exactamente, ¿verdad? Sería solo A y A. Sería aquí A minúscula y aquí Ya. A minúscula. Ajá. Ah, ok, entonces todos serían, bueno, ahí serían recesivos, sí. Y el macho, ¿verdad? Sería A mayúscula Ajá. y A mayúscula, ¿verdad? Entonces, tenía razón usted al decir que todos eran, ¿verdad? A por A minúscula, entonces sería Un así. heterocigoto dominante. Ajá, ¿verdad? Entonces este también sería A mayúscula por A minúscula. Y todos serían iguales, ¿verdad? Este también y este también. Entonces, ¿cuál Al final, sería? Ajá, al final todos van a ser negros. exactamente. ¿Y ese qué sería? ¿Mi fenotipo o mi genotipo? Ese es el genotipo. Bueno, el genotipo, ¿verdad? Es lo Ese que es usted el acomodó ahí. fenotipo. Y el fenotipo es que todos son negros. Exacto, ¿verdad? Como dijo una compañera por aquí también, el fenotipo serían todos negros y el genotipo serían 100% Heterocigoto. heterocigotos. Ajá, heterocigotos. Ahora vamos a hacer una variante. En ese caso, vamos a cruzar un ratón de esa generación que acaba de pasar, porque todos eran heterocigotos. Entonces, vamos a agarrar un ratón de esos y lo vamos a cruzar con un ratón blanco ahora. Primero tengo que completar este cuadrito, ¿verdad?
¿cómo lo completaríamos? Arriba, ahí puedes poner, Arriba, bueno, pone A la minúscula. A minúscula arriba. Ajá, y una A mayúscula a la par. Ok, así una, ok. ¿Y la otra cómo sería? La otra allí sería AA. Las dos minúsculas. Ok, genial. Las dos minúsculas. ¿Verdad? Entonces aquí nada más se hace la multiplicación A minúscula por A mayúscula. Entonces me va a dar un heterocigoto, ¿verdad? Quiero que ustedes ahora, voy a hacer esta, entonces A minúscula por A minúscula es doble A. Disculpen la letra, es que el mouse me sale terriblemente mal. Y aquí va a ser una heterocigota también, ¿verdad? Y una homocigota. Ok, entonces, ¿cuál sería mi fenotipo ahí? Ahora serían 50% blancos y 50% negros. Ok. Y con respecto al, genotipo. Sería 50% heterocigoto porque hay una A mayúscula y una A minúscula dos veces, y sería 50% homocigoto porque hay dos cuadritos que tienen dos A Ajá, minúsculas. exacto, ¿verdad? Sería 50% heterocigoto y 50% homocigoto recesivo. ¿Verdad? Ese sería mi genotipo. El fenotipo, Profe, nada más estoy una repitiendo para los consulta. demás. Ajá. En caso de que, yo no sé, yo lo entendía así, digamos, que los óvulos iban a ser recesivos y los espermatozoides iban a ser dominantes. ¿Es correcto o no? No necesariamente, porque vean que ahí yo ni siquiera le puse cuál era macho y cuál era hembra. Ajá, no necesariamente. Un espermatozoide, un óvulo puede llevar tanto, digamos, en este caso, ve aquí, en este caso que tenemos heterocigotos, si usted cruza esos dos, digamos, una hermana con un hermano o dos de esos, va a haber uno que lleve alelos dominantes y va a haber uno que lleve alelos recesivos, un óvulo y un espermatozoide, ¿verdad? O sea, un espermatozoide puede llevar alelos, hagámoslo de una vez. Si yo agarro esas dos, ¿verdad? Estos dos de aquí, y los cruzo, voy a tener entonces un ratoncito, el ratoncito me va a aportar estos alelos, A mayúscula y A minúscula, y la ratoncita me va a aportar estos dos alelos. Ok, entonces al fin, perdón, eso es una A, pucha, esto es una A minúscula. Ok, entonces al final de cuentas volvemos a lo que ya habíamos visto anteriormente con las flores moradas, ¿verdad? Que me va a salir un cuarto blanco, bueno, un cuarto recesivo, ¿verdad? Porque vamos a tener A mayúsculas acá, o sea, un ratoncito negro, o sea, vamos a tener 75% de los ratones negros y un 25% de los ratones blancos. Pero vea que ahí no importa esto que usted me mencionaba, o sea, el óvulo no es que porte los recesivos o siempre los dominantes, ¿verdad? Eso no. ¿Me explico? Profe, entonces no afecta en qué lado se acomode. No, exactamente, no afecta en qué lado se acomode. Exactamente. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. Sí, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, vean, vamos con la ley de la distribución independiente. Mendel postuló que los rasgos se heredan de manera independiente, ¿verdad? El cruce monohíbrido, él decía, o sea, ya vimos que el cruce monohíbrido, la proporción fenotípica es de 3:1. En este caso, en el cruce dihíbrido, es igual, es de 3:1, pero cuando se hace por separado, ¿ok? Entonces, vean, aquí básicamente lo que se hace, lo que se hizo, perdón, es cruzar, vamos a ver, vamos a ver cuál hay aquí. S, una Y mayúscula, una S minúscula y una Y minúscula. Ok, lo que se hizo fue cruzar individuos así, sí, heterocigotos. Ajá. Se cruzaron dos individuos. S quiere decir liso, ¿ok? S mayúscula. S minúscula quiere decir rugoso, ¿ok?
Y la Y mayúscula quiere decir amarilla y la Y minúscula quiere decir verde. Entonces, si ustedes hacen estas proporciones por separado, ahorita les voy a explicar cómo se sacan los gametos, pero vean que si ustedes los cuentan así, van a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 amarillas, sin importar si son rugosas o no. Hay 12 amarillas y 4 verdes. ¿Ok? Entonces se mantiene la proporción 3:1 también, igual como si fuera un cruce monohíbrido, ¿verdad? Ahora vean con rugoso y liso. Tenemos igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 y solo tenemos 4 rugosas, ¿verdad? Entonces tenemos 12 lisas y 4 rugosas. O sea, se mantiene otra vez la proporción de la textura 3:1, ¿verdad? Como si fueran dos cruces monohíbridos por separado. Pero si ustedes lo quieren ver como una sola proporción, ¿verdad? A dos rasgos, sería 9:3:3:1, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la de monohíbridos era 1:2:1? En este caso es 9:3:3:1. ¿Ok? Entonces vean, para hacer este cruce, no vamos a profundizar, pero para no gastar más tiempo, pero para sacar los óvulos que van aquí, se saca de esta manera. S mayúscula por Y mayúscula. Entonces ven, aquí va. Este sería. Luego S mayúscula por Y minúscula. ¿Verdad? Aquí va. Y luego el que sigue multiplica a los otros dos. O sea, S mayúscula por Y mayúscula. ¿Ok? Y S minúscula por Y minúscula. ¿Ok? Que sería este otro. Y eso se hace para este igual, ¿verdad? Son iguales porque se están cruzando de los mismos. ¿Ok? Básicamente eso sería. Entonces, en este caso, no quiero profundizar para no gastar más tiempo. Tal vez al final, si sobra un chancecito. Entonces, si cruzamos dos individuos AB por estos recesivos, ¿verdad? Se sabe que su descendencia será completamente esta de aquí. Entonces, lo que se pregunta es, ¿qué pasa si se cruzan esos dos? Entonces era como yo les decía, para sacar los gametos se hace así. AB, que iría aquí, ¿verdad? AB mayúscula. Luego AB minúscula, ¿verdad? Iría aquí AB minúscula. Y luego este A minúscula multiplica a esta B mayúscula. Y luego esa misma A minúscula multiplica el que sigue, ¿verdad? El B minúscula. Y así sería lo mismo para estos de acá. Ok, ahí viene otro ejemplito. Eso es para que los hagan. Y otro más. Ok, entonces ahí les dejo unos 3 ejercicios de tarea si quieren hacerlos, ¿verdad? Esto igual no entra en el examen, pero por eso no quisiera detenerme mucho. ¿Sí? ¿Será que los puede volver para tomarle una pequeña foto, porfa? Van a estar en el video, ¿verdad? Después puede parar el video y lo hace. Gracias. Sí, sí. Es para no atrasarnos mucho. Ok, entonces vean un resumen sobre la herencia que ya hemos visto. Entonces, los genes determinan los rasgos, ¿ok? Cada organismo tiene 2 alelos, ¿verdad? Para cada gen. Uno en cada cromosoma homólogo, ¿verdad? El paterno y el materno. Después, cuando hay 2 alelos, uno, el dominante, enmascara la expresión del otro, el recesivo, ¿verdad? En el caso de los heterocigotos, uno enmascara la expresión del otro. Después, los cromosomas homólogos se separan al azar en la meiosis y la distribución de los alelos a los gametos es aleatoria también. Esto es por esto que se puede explicar que en el cruce de híbrido es como si fueran dos cruces monohíbridos. Y es porque en la meiosis, ¿verdad? Cuando los cromosomas homólogos se separan y digamos, en este caso, el color del chícharo
y la textura del chícharo están en cromosomas diferentes. Entonces eso es aleatorio, ¿verdad? Hay una distribución aleatoria. Eso sería. Entonces, por eso es que se pueden tratar como si fueran dos cruces monohíbridos, porque están en cromosomas homólogos diferentes, ¿ok? Y los organismos de raza pura, o sea, homocigotos, tienen dos copias del mismo alelo, que pueden ser dominantes o recesivos. Los híbridos, que son heterocigotos, contienen dos alelos diferentes para ese gen, ¿verdad? Que sería A mayúscula y A minúscula. Después, las leyes de Mendel, dice la primera, o el principio de uniformidad. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales, ¿verdad? Ya ustedes lo vieron con el cruce de la blanca, la flor blanca con la morada, que todos dieron morados. La segunda ley o principio de la segregación dice, ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter, aunque en ellos no se manifieste, ¿verdad? Era lo que pasaba con el heterocigoto, que se manifestaban todos morados, se expresaban morados, pero portaban el alelo blanco, ¿verdad? En el caso de los heterocigotos. Entonces, cuando se cruza en la segunda generación filial, ahí es donde aparecen los blancos de nuevo. O sea, estaban enmascarados. Y la tercera ley o principio de la combinación independiente dice, tanto en cruces monohíbridos como dihíbridos, ¿verdad? Los caracteres se transmitían independientemente unos de los otros, ¿verdad? Esto es porque se encuentran en cromosomas separados, cromosomas homólogos separados, ¿verdad? Diferentes. En cuanto a los tipos de cromosomas, eso ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Aquí tenemos un cariotipo, ¿verdad? Una representación gráfica de todos los cromosomas. Y vamos a ver que tenemos el último par son los cromosomas sexuales, ¿verdad? Sería el X y el Y. XX sería hembra y XY sería macho. Aquí hay una imagen más o menos para que vean el tamaño de uno comparado con el otro. El gen X tiene alrededor de 1000 genes, más de 1000 genes, y el cromosoma Y tiene menos de 80 genes. Ahora, ¿cómo se determina genéticamente el sexo? Entonces ya vimos que, bueno, van a ver que el espermatozoide es el que determina el sexo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en la hembra o en la mujer, ¿verdad? Tenemos que la mujer es XX. Entonces la mujer solo puede producir óvulos X o X, ¿verdad? Ahí están. En cambio, el macho o el hombre puede producir espermatozoides X o Y, ¿verdad? Porque somos XY. Entonces, ustedes multiplican X por X, ¿verdad? Estos dos, vamos a cambiar de lapicito. Estos dos sería hembra, ¿verdad? X por X, hembra. X por X, hembra o descendencia femenina. Y luego tenemos abajo Y por X, sería descendencia masculina y igual acá, X por Y. Entonces tenemos un 50% de machos y un 50% de hembras. Entonces es importante que recuerden que es el macho o el espermatozoide el que determina el sexo. Cuando hay genes, ¿verdad? Que se encuentran ligados a un cromosoma sexual, se les denomina ligados al sexo. Un ejemplo es el daltonismo o la ceguera al color rojizo verduzco, ¿verdad? Vean, por ejemplo, en este caso, cuando una persona es o posee, cuando una persona posee, por ejemplo, vamos a ver cómo lo explico. La condición normal, ¿verdad? Es que nosotros podamos generar o portemos el gen que genera una enzima que hace que los conos sean más susceptibles al color verde y al color rojo. Esa es la condición normal. Pero hay una mutación que hace que esa susceptibilidad a esos dos colores no sea tan fuerte,
¿verdad? Que no la logre detectar bien el cono en los ojos. Entonces, la persona no puede ver bien o diferenciar entre el rojizo y el verde. Digo rojizo porque ve una ambulancia, un bombero que es rojo y lo va a ver rojo, pero es ciertas tonalidades de rojo. Entonces, vean aquí, ya vimos que C mayúscula va a ser la condición normal, o sea, en donde la persona puede ver bien los colores. Y la C minúscula es cuando tiene esa mutación, ¿verdad? Ese alelo recesivo. Entonces, vean que en este caso tenemos una madre que es C mayúscula, C minúscula. Entonces, sus óvulos van a aportar un C mayúscula y va a aportar un C minúscula. Mientras que el hombre o el padre tiene C mayúscula y ya, ¿verdad? Porque no tiene dos pares. Él solo tiene cromosoma X. Entonces, expresa ese único. Entonces, solo puede producir espermatozoides C mayúscula o Y, ¿verdad? Y. Entonces, cuando se ocurre el cruce, van a ver que C mayúscula por C mayúscula me produce una descendencia femenina con visión normal. Tenemos C mayúscula por C minúscula, me produce un heterocigoto, ¿verdad? Pero ese heterocigoto, la condición normal es la dominante. Entonces, esa mujer no tiene problemas de daltonismo. En cambio, vean la descendencia masculina. Cruzamos C mayúscula por Y, entonces el hombre tiene una visión normal. Y tenemos, no se les olvide, porfa, cerrar los micrófonos si son tan amables. Y tenemos la Y por X con la C minúscula, ¿verdad? La condición de daltonismo. Y vamos a tener que la descendencia masculina es daltónica. Entonces, ustedes se ponen a ver, es por eso que la hembra o la mujer, perdón, puede ser heterocigota, ¿verdad? Y puede tener una visión normal. Por eso es que el daltonismo es más frecuente en los hombres, casi un 7%, ¿verdad? Presenta algún grado de daltonismo, mientras que en las mujeres es menos del 0.5%. Aquí les puse unos numeritos como para ver si hay alguno que ustedes no puedan ver. A mí me cuesta ver dos de ahí, estos dos, ¿verdad? Ok, ahí se los dejo por curiosidad. Aquí les dejé unos ejercicios, ¿verdad? Pero esto es para que los hagan en la casa. Igual van a estar la diapositiva, ¿verdad? En la presentación. Pero básicamente es hacer el mismo cruce que acabamos de ver. Después, con respecto a la dominancia incompleta es cuando cuando el fenotipo, más bien, vamos a ver, la dominancia incompleta es cuando el heterocigoto es una mezcla, ¿verdad? O un intermedio entre ambos homocigotos, ¿verdad? Entre el dominante y el recesivo, ese heterocigoto es un intermedio entre ellos. Por ejemplo, veámoslo acá. Esta es la dominancia incompleta. Por ejemplo, si yo tengo una flor blanca y tengo una flor roja, y si ya sé que tiene dominancia incompleta, entonces la flor heterocigota va a ser rosada, ¿verdad? No va a ser o roja o blanca como en la dominancia completa que ya vimos. Entonces veamos este caso. Tenemos un señor que tiene la condición C mayúscula. C mayúscula en este caso, perdón, C1, aquí está, quiere decir pelo rizado y C2 quiere decir pelo lacio. Entonces ese padre tiene un pelo rizado lacio, ¿verdad? Es como el intermedio entre ambas. Y la madre también tiene el pelo rizado lacio, o sea que es un intermedio entre rizado y lacio. Entonces vamos a ver que los posibles hijos, ¿verdad? Esta mujer puede tener óvulos C1 y óvulos C2. El hombre es espermatozoide C1 y espermatozoide C2. Entonces, si cruzamos C1 por C1, vamos a tener un hijo, ¿verdad? Que va a ser con el pelo muy rizado. Vamos a tener, ¿verdad? Dos
estos dos van a ser heterocigotos y van a tener el mismo tipo de pelo de los padres, que va a ser rizado lacio, o sea, un intermedio entre ambos homocigotos. Y tenemos C2, ¿verdad? Que va a tener el pelo muy lacio. ¿Ok? Entonces, eso sería dominancia incompleta, cuando los heterocigotos son un intermedio de los fenotipos de los homocigotos. Ok, aquí les puse un ejemplito, ¿verdad? Para que lo hagan también. Entonces, en ese caso, era como el que les decía, la dominancia incompleta, si ustedes tienen una flor roja y una flor blanca, pero ya sabiendo que es incompleta, entonces van a tener, los heterocigotos van a ser rosados. Entonces ahí se las dejo también de tarea, ¿verdad? Si quieren hacerlas, está bonito. Y la codominancia, como la palabra lo dice, codominancia, o sea, hay dominancia de más de... Se expresan los fenotipos de ambos homocigotos, o sea, hay una dominancia conjunta, pero vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, la codominancia, perdón, en nuestro caso, la podemos encontrar en los tipos de sangre, ¿verdad? De sangre. En la sangre tenemos alelos múltiples, es decir, hay más de un alelo para un gen. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el tipo de sangre A, el B y el O. Esos serían los tres alelos que tenemos nosotros, los humanos, ¿verdad? A, B y O. Tenemos esos tres alelos. Entonces, los tipos sanguíneos que se pueden formar ahí serían, o ustedes son sangre A, o sangre B, o sangre AB, o sangre O. ¿Ok? Y los genotipos, ¿verdad? Ese que acabo de decir son los fenotipos. Los genotipos posibles serían, un segundo para cambiar este lápiz, A y AO, o sea, doble A y AO, que se manifiesta como A, ¿verdad? La gente que tiene esto es sangre tipo A. Este sería AB, ¿verdad? Y estos dos sería tipo B, o sea, sangre tipo B. Y esta sangre tipo O. Ok, después A y B son dominantes y O es recesivo. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando ustedes tienen sangre tipo A, en la superficie de los glóbulos rojos, como lo estamos viendo aquí, se van a producir, va a producirse una enzima, ¿verdad? Gracias a ese alelo de tipo de sangre A, se va a producir una enzima que lo que va a hacer es agregar azúcares a las glucoproteínas que están en las membranas de los glóbulos rojos. Entonces, en ese caso, ese sería el glóbulo rojo, este de aquí adentro, ¿verdad? Y las glucoproteínas serían estas de acá. Entonces ven que se agregan unos azúcares azules, ¿verdad? En la superficie del glóbulo rojo. Cuando ustedes tienen sangre B, esos azúcares van a ser diferentes, ¿verdad? Van a ser rosados, por decirlo así. Pero cuando tienen AB, o cuando son AB, tipo sanguíneo AB, van a producir ambos. ¿Ven? Ya no es como en la dominancia incompleta, porque si fueran que no hay una mezcla de colores ahí, sino que se manifiestan los dos tipos. ¿Ok? Ven, se manifiestan tanto azules como rosados, ¿verdad? El heterocigoto no es un intermedio, no es así, ¿verdad? Simplemente se manifiestan los dos tipos, por eso son codominantes, dominan igual. Y cuando es O sea, es recesivo, no se produce ningún azúcar, entonces no hay azúcar ahí. Entonces dice codominancia cuando los heterocigotos expresan fenotipos de los dos homocigotos. ¿Ok? Y la herencia poligénica más o menos es para decirles que en la herencia muchos de los rasgos de nosotros están influidos por muchísimos genes.
Imagínense que, o sea, no es solo un gen, ¿verdad?, que determina nuestra altura. Por ejemplo, hay 400 genes que definen nuestra estatura. Hay 10 genes que actúan para definir el color de nuestra piel, o 6 en el caso de la estatura de los perros, ¿verdad? O en el color de los ojos. Son muchísimos genes los que interactúan ahí. A veces yo pongo ejemplos, pero es para que lo vean fácil así. Pero son muchísimos. Y también, tras de eso, para hacerlo más complejo, el ambiente influye en la expresión de esos genes, ¿verdad? Porque ustedes pueden tener los genes para ser altos, pero si nunca comieron bien, no se alimentan bien, entonces no van a crecer lo suficiente. O si comen mucha comida chatarra, por ejemplo, entonces van a aumentar de peso, entonces eso puede influir también, ¿verdad? O si viven en un lugar muy soleado, también el color de piel va a tornarse más oscuro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos y muchachas? No, todo bien. Ok, bien, con respecto a lo de los cruces, no los hice ahorita, los puse con la idea de hacerlos, ¿verdad? Si me daba chance. Pero vamos a terminar la presentación y si nos sobra tiempo, con muchísimo gusto volvemos a ellos, porque son bonitos, la verdad, de hacer. Entonces, nada más para aclararles eso, ¿verdad? Prefiero, digamos, salir con la materia que corresponde para el examen, al menos, ¿verdad? Yo sé que a veces no es lo más importante, pero por lo menos ya vimos cómo se hacían los cruces y si nos sobra un chancecito, volvemos a ellos. Entonces vamos con el capítulo 12, el ADN, la molécula de la herencia. Ok, entonces aquí tenemos a Friedrich Mischer. Él fue un austriaco, este señor de acá, que fue el primero en aislar el ADN, ¿verdad? Vean que fue como un poquito, bueno, antes de este siglo, antes del siglo de 1900. Y después, ya para 1940, este señor Erwin Chargaff, él es un suizo. Él lo que hizo fue analizar las bases, ¿verdad?, que componen, o las bases que componen el ADN, y analizó ADN de bacterias, de peces, de seres humanos, de estrellas de mar, y se dio cuenta que no importaba la especie, ¿verdad?, que siempre iban a haber cantidades iguales de adenina y de timina, y de citosina y de guanina, ¿verdad? Siempre, no importa la proporción, pero siempre iban a haber las mismas cantidades de adenina, timina, citosina y guanina. En ese momento él no sabía por qué, nada más que descubrió eso. Y se le iba a denominar de en adelante la regla de Chargaff. Pues a finales de los 40, esta señora Franklin, investigadora, y Maurice Wilkins, ellos trabajaban con espectro, no, se me acaba de ir el nombre, acción de rayos X. Entonces, para estudiar la composición, la estructura de la molécula, porque nadie conocía cómo estaba formada esa molécula. Entonces, mira, aquí estaba escrito. Ajá. En este caso, por ejemplo, para el quiz de mañana, ¿es necesario aprenderse como la historia y los nombres históricos en este caso? La verdad, yo se los cuento como para introducirles el tema. No sabría porque no he visto el banco de preguntas. No, Entonces, usted como tiene el check ahí, profe, entonces, digamos, no sé. porque vienen características del ADN. Ok. Bueno, entonces ellos trabajaron con difracción de rayos X. Mira, ahí estaba escrito y todo. Ok, y se dieron cuenta de lo siguiente. Vean que estuvieron cerquísima de descubrir la forma de la estructura del ADN, cerquísima. Es más, se calcula que un mes más, si no les hubieran ganado en la competencia, ¿verdad?, de averiguar esa estructura, ellos la hubieran resuelto. Entonces, ellos se dieron cuenta que la estructura
del ADN era larga y delgada, de 2 nanómetros de distancia. Imagínense, 2 nanómetros de ancho, ¿verdad? 2 nanómetros es un nanómetro es que ustedes agarran 1 milímetro y lo dividan en 1.000.000. Bueno, después se dieron cuenta que esa molécula era helicoidal, como una escalera de caracol, ¿verdad? También se dieron cuenta que esa molécula tenía 2 cadenas de nucleótidos. 2 cadenas, vean ustedes. Y subunidades repetidas, ¿verdad? No sabían qué eran, pero sabían que habían partes repetidas que se repetían y se repetían. Y suponían que los fosfatos que componían esa molécula o que estaban ahí presentes estaban en la parte externa. Entonces, ya después vino en 1953 en el Eagle Pub en Cambridge, estos señores James Watson y Francis Crick anunciaron que habían descubierto el secreto de la vida y era porque habían logrado descifrar cómo era la estructura del ADN. Lo que ellos propusieron básicamente es que tomaron la información de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins y diseñaron, bueno, sugirieron la forma, ¿verdad? Pero gracias a un esqueleto de azúcar fosfato. Entonces vamos a ver qué es el esqueleto de azúcar fosfato. Pero antes, es importante que sepan que el ADN está formado por 4 nucleótidos. De esos nucleótidos, o un nucleótido, está formado por un grupo fosfato, cada uno, ¿verdad? De ellos. Un grupo fosfato, un azúcar, ¿verdad? La desoxirribosa. Y una base nitrogenada. Ahora bien, hay 4 bases nitrogenadas que pueden ser parte del ADN, ¿verdad? Que sería la adenina, que sería esta de aquí. Vean que tiene doble anillo, ¿verdad? Tiene 2 anillos. Tenemos la guanina, la timina y la citosina. Entonces, la adenina y la guanina tienen doble anillo, tienen 2 anillos, ¿verdad? Son más grandes. Disculpen las rayas, voy a cambiar de lápiz. ¿Ok? Entonces es importante que sepan la estructura. Un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una de esas 4 bases, adenina, guanina, timina y citosina. Entonces, este fue el modelo que ellos propusieron, ¿verdad? De Watson y Crick. Entonces propusieron que la molécula de ADN tiene 2 hebras, ¿ok? Esas hebras serían, esta de aquí sería una hebra, la estoy encerrando, esta sería una hebra, y la otra sería esta otra hebra, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver, es como una escalera, ¿ok? Es como una escalera y la parte externa de esa escalera, o las agarraderas, están formadas por fosfato y por el azúcar, ¿verdad? Ven que va fosfato, azúcar, ¿ok? Y en el centro de ese esqueleto de azúcar y de fosfato están las bases nitrogenadas formando los peldaños. Entonces, ¿se acuerdan de la regla de Chargaff? Que decía, adenina siempre se encontraba en misma cantidad que timina. Es por eso, porque son complementarias. Entonces, vean que es una base pequeña con una base grande, ¿verdad? Una adenina con una timina. Entonces aquí se forma otro peldaño y otro peldaño. Ahora, importante, vean que las bases nitrogenadas están unidas por enlaces de hidrógeno, ¿ok? En el centro, ¿ven? Están unidas por enlaces de hidrógeno. Básicamente las 2 hebras se unen por enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, ¿ok? Profesor, esos gases de hidrógeno solo van a ser entre citosina y guanina o entre la adenina y la citosina. La otra también se da. También, ajá, digamos, aquí lo puede ver entre en la primera, en la más arriba, entre adenina y timina hay enlaces de hidrógeno. Guanina y citosina también hay enlaces de hidrógeno. Luego viene ahí en el ejemplo, adenina, timina, también hay enlaces de hidrógeno. ¿Ok?
Después vea que son antiparalelas. Antiparalelas quiere decir que una va para arriba y la otra va para abajo. Ajá. Entonces, las bases de hidrógeno siempre están divididas por enlaces de hidrógeno, ¿es así? Están unidas, más bien. Ajá. Unidas. Exacto. ¿Verdad? Si no estuvieran, si se rompen, las dos hebras se separan, ¿verdad? Sí, gracias. Con muchísimo gusto. Entonces son antiparalelas, ¿verdad? Vean que una va hacia arriba. Digo hacia arriba porque, ven, esta tiene el fosfato libre arriba y esta de abajo tiene el fosfato libre abajo. Ven, esta tiene el azúcar libre abajo y esta tiene un azúcar libre abajo. Entonces una va en un sentido y la otra va en otro sentido, en el sentido opuesto. Vamos a ver entonces aquí. Ok, entonces eso sería, ¿verdad? Aquí tendría esta un fosfato libre, nada más estoy repitiendo. Y aquí el fosfato libre. Fosfato libre quiere decir que no se une con nada, ¿verdad? Siempre, si ustedes agarran un trozo de ADN, va a tener en un lado, o sea, y lo cortan, va a tener en un lado un fosfato libre y en el otro lado, va en la otra hebra, opuesto, va a tener el otro fosfato libre. Y esta va a tener un azúcar libre, o sea que no está unida con nada, si ustedes llegan y la cortan ahí. Y esta va a tener el azúcar libre del otro lado, ¿verdad? Después, el ADN se encuentra, aquí ustedes lo ven en plano, ¿verdad? Ese que estaba rayando, pero en realidad son dos hebras que están unidas entre sí y formando una hélice, como una escalera de caracol, como la están viendo aquí, ¿ok? Y esta sería la estructura tridimensional del ADN. Entonces, a manera de ir repasando, la adenina solo puede ir unida a la timina. ¿Ok? Adenina con timina y guanina con citosina, ¿verdad? O también puede ser timina, adenina y citosina, guanina, ¿verdad? Lo que hice fue darles vuelta. Ahora bien, si ustedes ven aquí, les puse una cadena, esta de acá. Entonces, básicamente sería aquí, por ejemplo, adenina siempre va, eso es como si fuera un ADN, una pedacito de ADN. Entonces, adenina siempre va con timina, timina siempre va con adenina, ¿verdad? Aquí, por aquí tenemos citosina, guanina. Entonces, ustedes con solo una hebra, si yo elimino una de esas, ustedes pueden saber cuáles son las complementarias, ¿verdad? Si yo les pongo aquí una citosina, ya pueden saber cuál va abajo. Si les pongo aquí una timina, ya pueden saber cuál va abajo. Y aquí una adenina, bueno, ven, ya ustedes pueden saber. Y eso también uno se los puede preguntar, ¿verdad? ¿Cuál sería la base complementaria de este grupito? Entonces, por ejemplo, aquí sería guanina. Oh, pucha, es que me cuesta mucho dibujar. Guanina. Aquí sería adenina. Y aquí sería timina. ¿Ok? Esos serían bases complementarias, ¿verdad? Que van juntas. Ahora, ustedes pueden pensar, ¿cómo el ADN con solo 4 nucleótidos puede formar un organismo tan complejo? ¿Verdad? Vean este pájaro que tiene el pico, ¿verdad? Un pico grande, de colores, las plumas también, las plumas de color, el comportamiento, las garras, las uñas, ¿verdad? Las escamitas de las patas, todo eso, ¿cómo puede estar codificado tan solo por 4 nucleótidos? Y la respuesta es que no importa el número de unidades, ¿verdad? Lo que importa es la secuencia que tienen esas unidades. ¿Ok? Dice, cada secuencia en particular representa un conjunto único de instrucciones. Ok, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver, nuestro alfabeto tiene 27 letras. Nosotros con ese alfabeto podemos decir lo que sea, ¿verdad? Podemos escribir un libro. Ahora, el alfabeto hawaiano tiene 12 letras y ellos también pueden escribir libros, ellos pueden decir lo que sea con su alfabeto, ¿verdad? Lo que importa es la secuencia,
no la cantidad de unidades. Vean que incluso el código binario que usan las computadoras es de unos y ceros nada más, solo tiene 2. Nosotros tenemos 4. ¿Ok? Entonces, pero no importa la cantidad, sino la secuencia. En el código binario, las computadoras funcionan con unos y ceros, ¿verdad? Tal vez 10 ceros es una A, 11 ceros es una B, 12 ceros es una C, 2 ceros es sí, ¿verdad? Entonces, así va la cosa. Ahora, nosotros tenemos miles de millones, imagínense ustedes, de nucleótidos disponibles. Por eso es que podemos codificar tantísima información en el ADN. ¿Ok? Ahora, ya ustedes vieron ya ustedes vieron el ciclo celular, ¿verdad? Ya vieron mitosis. Y vieron que cuando la célula se va a dividir, ¿verdad? Que la célula madre se va a dividir en 2, tiene que duplicar su material genético, ¿verdad? Para que a cada una le toque un juego completo. Porque si no lo duplica, a cada una le va a tocar solo la mitad. ¿Ok? Entonces, por eso, la replicación celular es el proceso antes de la división celular donde la célula sintetiza 2 copias exactas de su ADN, ¿verdad? Para poderle dejar a las células hijas una copia completa. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos, pongan atención, que esto es bastante sencillo si ponen atención. Aquí tenemos la hebra de ADN, ¿verdad? Ahora, va a venir la ADN helicasa. ¿A qué le suena helicasa? Alguien que me responda. Helicasa. La helicasa es la que se encarga de separar las bases nitrogenadas para que se dé la replicación del ADN. Ok, muy bien, genial. Es una a hélice, profesor. Y suena a hélice, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a ambas compañeras. Exacto, entonces suena a hélice. Y asa es una enzima. Y ADN, ok, entonces quiere decir que la helicasa es una enzima que me abre o que me separa, me rompe esos puentes de hidrógeno, ¿verdad? De las 2 hebras, ¿verdad? Rompe los puentes de hidrógeno de las 2 hebras, se separan y eso sería. Ahora, va a intervenir otra enzima que se llama la ADN polimerasa. Alguien que me diga qué le suena polimerasa. A muchos. A varios, profe. Ajá, exacto. Polímero. Poli significa mucho y mero significa cuerpo. Entonces, un polímero es una molécula repetida, ¿verdad? Que se repite. Por eso es, o sea, cuando una molécula, un polímero es una gran molécula que está compuesta de pequeñas moléculas que se repiten. Entonces, quiere decir que la ADN polimerasa lo que va a hacer es formarme un polímero. Ahora me va a formar más moléculas. Entonces lo que va a hacer la ADN polimerasa, ya vimos que la ADN helicasa abre, ¿verdad? Abre esto de aquí. Ay, perdón, me iba a tocar el lápiz. La ADN helicasa me abre la hélice. Y la ADN polimerasa me va a formar, ¿verdad? Como la hélice se abre, las bases de cada una de las hebras quedan expuestas. Vean que estas bases quedan expuestas y estas bases quedan expuestas. Entonces la ADN polimerasa lo que va a hacer es ir rellenando con las bases complementarias cada una de esas 2 hebras. Entonces, si ustedes ven aquí una timina, aquí la estoy señalando, la ADN polimerasa va a agregar una adenina. Si ustedes ven aquí una adenina, la ADN polimerasa va a agregar una timina. Si ven aquí una guanina, va a agregar una citosina. Y al otro lado va a agregar las complementarias también. Entonces se van a ir formando 2 hebras, ¿verdad? Vean que la nueva hebra es en rojo. Entonces se va formando una hebra nueva junto con la hebra vieja o parental o molde. ¿Ok? Y la ADN ligasa suena a unir, ¿verdad? A ligar, a amarrar. Entonces, esa lo que va a hacer es unir los fragmentos
fragmentos de ADN de la nueva hebra que se van formando. Pero vamos a ver entonces con más detalle. Vean que aquí se forman tenemos una cadena de ADN, ¿verdad? Una hebra de ADN. Y vean que acá se forman unas horquillas de replicación o burbujas de duplicación también. Y esta sería la vista como se vería, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se hacen esas burbujas de duplicación o de replicación? Y es porque los cromosomas son tan grandes y hay tantos miles de millones de nucleótidos que imagínense que el ADN polimerasa puede completar 50 nucleótidos por segundo. Quiere decir que le tomaría entre 12 y 58 días para hacer un cromosoma. No se puede, dura toda la vida uno, ¿verdad? Una célula en dividirse, imagínense cuánto duraría. Entonces, por eso es que se hacen esas burbujas de duplicación para acelerar el proceso, ¿verdad? Para que haya simultáneamente muchas burbujas de duplicación, trabajando simultáneamente para duplicar un cromosoma, por ejemplo. Ok, entonces vamos a tener esa burbuja de duplicación. Vemos que aquí tenemos la ADN helicasa, ¿verdad? Esa lo que hace es que va abriendo y tenemos otra ADN helicasa del otro lado. Importante, vean que esta va para allá y esta va para allá. Entonces ahora nos vamos a enfocar solo en esta parte. ¿Ok? La otra es igual, nada más vamos a ver un lado, ¿verdad? Que sería la imagen de abajo, la C. Entonces, vean que esta va para allá, ¿verdad? Se va abriendo esa ADN helicasa, va abriendo en ese sentido. Y la ADN polimerasa, que es la que me va formando la cadena complementaria, va también formándose en ese sentido. Pero se acuerdan que habíamos dicho que eran antiparalelas. Entonces va a haber una que va muy bien, va contiguo, ¿verdad? Conforme la ADN helicasa va abriendo, la ADN polimerasa va formando, van juntas, ¿verdad? Esa se llama la hebra líder, esta de aquí, ¿verdad? Mientras que la de abajo es una síntesis discontinua. ¿Por qué? Porque conforme la ADN helicasa va abriendo hacia la izquierda, ¿verdad? Ella va sintetizando desde la derecha. Entonces, se forma, ¿verdad? Ella avanza aquí. Pero al ir avanzando, va dejando espacios de donde empezó la ADN polimerasa, ¿verdad? Entonces, va avanzando y ahora va a tener que venir otra ADN polimerasa, pegarse más adelante y empezar a sintetizar, ¿verdad? Entonces se va formando de manera discontinua porque la ADN polimerasa se va formando hacia allá, ¿verdad? Entonces, ven que se van formando fragmentos porque esta le queda muy incómodo, va formando hacia allá. Entonces tiene que venir luego, conforme va avanzando, tiene que venir varias ADN polimerasas a sintetizar ADN. Y esa sería la rezagada, la hebra rezagada, en donde se da la síntesis discontinua. Ok. Y después viene la ADN ligasa, que es esta de aquí. Y lo que hace la ADN ligasa es unir esos fragmentos que fueron formados por diferentes ADN polimerasas. Y lo que hace es unirlas, une esos fragmentos, ¿verdad? Esos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki, por si acaso, pero no hace falta. Entonces los une, ¿verdad? Vean que la síntesis de la de arriba, como tenía síntesis continua, no necesita ADN ligasa. Entonces la replicación celular será semiconservativa. Semiconservativa se dice porque más bien la replicación, sí, la replicación del ADN. Yo diría aquí no celular, no sé por qué. Digamos, la replicación del ADN es semiconservativa porque una hebra va a ser la hebra molde o parental y una hebra nueva que sería la hebra en rojo, ¿verdad? Entonces cada una de esas va a tener una hebra molde y una hebra nueva, ¿verdad?
Entonces, esto tienen que asociarlo con la división celular, ¿verdad? Con la mitosis, por ejemplo. Cuando la célula se divide, cada célula hija recibe un juego de ADN, del material genético, ¿verdad? De la célula madre, o parental, más bien. Ok, entonces va una preguntita por aquí. En este caso, ¿cuál hebra, le hubiera dado vuelta por lo menos, bueno, ¿cuál hebra sería la hebra continua? ¿En dónde se daría una síntesis continua de ADN? En la de arriba, si no me equivoco. En el 3, profe. Eso de 3 y 5 es para que ustedes sepan que son las hebras antiparalelas, ¿verdad? Del ADN, o sea que una va para un lado, la otra va hacia el otro. Entonces Okay. en la A. En la A, ¿verdad? En la A sería una síntesis continua. ¿A dónde tendría que pegarse la ADN ligasa? En la C. En la C, aquí. Tiene que pegarse aquí. Bueno, En la B, que está más cercana, como el borde. Se pega aquí, entonces. En la C. En el medio, entre C y B, ¿no? Para pegarla. Exacto, ¿verdad? Aquí Sí, en la C. se pegaría. Exacto, aquí iría la ADN ligasa para que una de esos dos fragmentos. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llama cada uno de esos fragmentos? Cada uno de estos fragmentos. Fragmentos de Okazaki. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿qué enzima iría aquí? La polimerasa. Helicasa. Helicasa, ajá. Pero acuérdense que viene de hélice, ¿verdad? Que va abriendo la hélice. ¿Ok? ¿Y cuál enzima iría, por ejemplo, aquí? Ahí es la ligasa, ¿no? No, ahí No, es porque... la polimerasa. exacto. Polimerasa, ¿no? El otro lado. Ah, ok, sí, la polimerasa, perdón. Ajá, no podría ser la ligasa porque no hay nada que unir ahí, ¿verdad? Porque es la síntesis continua. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok, si aquí hubiera una adenina y aquí una timina y aquí una citosina, ¿qué bases habrían aquí? En estos. Una timina, una adenina y una guanina. Ah, exactamente. ¿Verdad? Muy bien. Nada más quería probar a ver cómo iba la cosa, pero muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Ok. Ok, entonces, perdón, ¿alguien va a preguntar algo? La anterior, usted puso replicación celular, entonces es igual replicación de ADN. Sí. Sí, es que me equivoqué. Puse replicación celular, pero en realidad es replicación del ADN. Puede verlo así. Ajá. De hecho, hasta lo taché. No, yo decía la anterior a esa que usted corrigió. Donde nos Disculpe. habla de la ligasa, la polimerasa y la ligasa. La anterior a esa que usted mismo se corrigió, esa también hay que cambiar el celular por ADN. Sí, 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 digamos, en esta que estoy ahorita. No, Sí, replicación del anterior. ADN. Ujú. Ahorita estoy ahí en la replicación del ADN que había puesto celular, no sé por qué. No, ¿Verdad? yo Pero, decía dos antes, profe. bueno. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, qué Ok, raro. No, ya me entró gracias. la duda. Ya me entró la duda. ¿Cómo, cómo lo traen ustedes en el libro, muchachos? Porque ya 2 veces ya me hace dudar. Es que replicación es duplicación y cuando... Replicación de ADN, dice el libro. Ok, entonces sí, metí la pata. Ok. Gracias. Ujú, exactamente. Sí, de hecho estábamos hablando del ADN, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por la observación. Aunque replicación quiere decir duplicación, básicamente, ¿verdad? Entonces, también si lo ven desde un punto de vista, tal vez fue que se me confundió al pensar que cuando la célula se divide, tiene que duplicar su material genético para poderle dejar una copia
entera, ¿verdad? Una copia de su material genético a cada una de sus células hijas. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver las mutaciones. Las mutaciones ya vimos que son cambios en la secuencia de bases, ¿ok? Cambios en la secuencia de bases del ADN. Y que son la fuente de la variación genética, y estos alelos que se forman van a estar expuestos a un proceso de selección natural que lo verán posteriormente, pero ahorita lo tocamos un poquito. Y este será quien determine si es favorable, desfavorable, neutro, ¿verdad? Entonces las mutaciones no todas son negativas, porque uno le dice una mutación y ya lo siente como negativo, ¿verdad? Y no necesariamente. Puede que no pase nada, ¿verdad? Que sea neutra, o puede que sea positiva. Por ejemplo, vamos a ver una mutación. Bueno, aquí, veamos esto. Aquí tenemos el ejemplo. Vean aquí. Todas las características, muchachos y muchachas, en una población siguen esa campana de Gauss, ¿verdad? Por ejemplo, esta sería vamos a ver, este sería el rasgo, ¿verdad? En el eje X, el rasgo, y aquí sería la cantidad de personas en el eje Y, ¿verdad? Por miles o cientos o así. Entonces, vean, en una población, si ustedes ven la población costarricense, ustedes podrían pensar, bueno, la estatura promedio de, no sé, la mujer costarricense es 1,60 m, ¿ok? Entonces el promedio, o sea, donde está la mayor cantidad de mujeres miden alrededor de 1,60 m, ¿verdad? O sea, quiere decir que el promedio es 1,60 m. Van a ver en el extremo de la curva, ¿verdad? En este de aquí, van a ver mujeres que midan 2,5 m, ¿verdad? Porque debe de haber, aunque sea una o dos, hay 3 en Costa Rica, pero debe de haber, ¿verdad? Y van a ver mujeres que miden 1,20 m, ¿verdad? Tal vez muy pocas, pero debe de haber también, ¿ok? Entonces sigue ese patrón, ¿ok? Por ejemplo, también el peso, no sé, imagínense que el peso, tenemos que el promedio del peso en los ticos, juntando hombres y mujeres, no sé, estoy inventando, ande en 60 kilos o 70 kilos. Ahora, va a haber personas que van a ser muy delgadas, muy delgadas, digamos, en una población de 18 años, veámoslo así, para que sea bien definido. En una población de 18 años, la mayoría de los muchachos tienen 70 kilos. Pero van a haber muchachos de 18 que pesen poquitísimo, ¿verdad? Muy poco, 40 kilos quizás. Y van a haber muchos que pesen, no sé, 200 kilos. Muy pocos, pero hay, ¿verdad? Siempre se dan esos extremos, ¿verdad? En las poblaciones siempre siguen esta tendencia, ¿verdad? Esa campana de Gauss, con cualquier característica. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, ¿qué pasa en condiciones ideales? ¿Verdad? Imagínense que vivimos en el Valle Central, las condiciones están bien. Entonces, los ratones que son muy peludos la van a pasar mal, porque son demasiado peludos y siempre están muriendo de calor, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón, en una población de ratones van a haber ratones muy peludos y van a haber ratones totalmente sin pelo, pero el promedio tiene una cierta cantidad de pelos por milímetro cuadrado de piel, ¿verdad? Que sería una ratita normal como las que conocemos. Ok, entonces vamos a ver cuando una mutación, ¿verdad? Una mutación puede ser positiva o negativa. En este caso, los ratones peludos y los no peludos y los con pelo normal, ¿verdad? Han surgido de ciertas mutaciones, ¿verdad? Porque son alelos. Este tiene alelo de mucho pelo, alelos de pelos largos y mucha cantidad. Este tiene el alelo de pelos cortos y menos cantidad. Y este tal vez ya no tiene pelos muy finos y pequeñitos y en muy escasa cantidad. Ven, son alelos ahí lo que hay. Entonces, en el caso de una mutación, imagínense que en una población sale un ratón extremadamente peludo, ¿verdad? En ese caso de ese ratón peludo, cuando se dio esa mutación de ratón peludo,
ese ratón podría haberse beneficiado en condiciones totalmente frías, ¿verdad? Ok, por decírselo así, vamos a ver. Es que no sé si estoy explicándome bien. Por ejemplo, una mutación puede ser positiva. Imagínense que en una población de ratones hay una mutación y Profesor, nació un ratón totalmente peludo. Y las condiciones ambientales se ponen muy frías. Entonces, ese ratón que nació con esa mutación de extrapelo va a verse favorecido porque va a poder resistir ese frío. ¿Ok? Ahora, si en una población hay una mutación de un ratón que no tiene pelo, en una condición normal, ¿verdad? Ese ratón va a pasarla mal, se va a estar muriendo del frío y no va a pensar en reproducirse, va a andar quizás más débil. Pero si las condiciones se ponen calientes en el clima, o sea, totalmente dependiente de los factores ambientales, entonces ese ratón va a andar fresco, ¿verdad? Porque anda en un solazo y no tiene pelo, entonces anda ahí fresco, ¿verdad? Mientras que los demás, aunque tengan un poquito de pelo o mucho pelo, se van a ver perjudicados. ¿Ok? Con esto lo que quiero decirles es que a veces las mutaciones son positivas y a veces son negativas. Por ejemplo, si un ratón, como les dije, nace sin pelo en un lugar donde hace mucho frío, pues la misma selección natural se encarga de eliminarlo, ¿verdad? Se muere de frío. Pero si ese ratón nace en un desierto, puede que más bien le beneficie, ¿verdad? Porque está, está fresco, no está pasando calor, ¿ok? O si las condiciones no son ni frescas ni calientes, entonces se van a beneficiar los ratones que tienen pelo más o menos cantidad de pelo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las condiciones ambientales, así pueden favorecerse alguna mutación que surja. ¿Ok? ¿Alguien va a preguntar algo? Disculpen. Ok. Imagínense otro caso. Vamos a pensar. Ok. Imagínense que. Profe, Ajá. en el caso de este, usted lo hizo con un ejemplo de pelaje, pero ¿qué pasaría, digamos, como de estatura, que fue el primer ejemplo que usted hizo? O sea, ¿en qué varía lo positivo y lo negativo? No sé si me entiende. Sí. Ok. Imagínense que. Antes de entrar a la estatura, voy a ponerles otro ejemplo de una mutación positiva. Vamos a ver, pluma. Voy a apuntar aquí estatura para que no se me olvide. Okay. Imagínense en una población que tiene, en una población nacen un ratoncito de ojos púrpura. Una mutación que hizo que ese ratón tuviera ojos púrpura, ¿verdad? Entonces, resulta, porque vamos a ver eventualmente más adelante que hay una selección sexual, que es donde las hembras escogen cómo quieren el macho, ¿verdad? O sea, cómo escogen a su preferencia. Entonces resulta que esos ojos violeta en ese ratón son muy atractivos y atraen a las hembras. Entonces todas las hembras van a querer tener crías con ese ratón con los ojos morados, púrpura. Entonces, más bien, eso es una mutación que favorece, ¿verdad? Porque dentro de unos años, en esa población de ratones, la mayoría va a tener ojos púrpura, porque todas las hembras querían tener ojos púrpura, querían cruzarse con ese ratoncito. ¿Ok? Ahora, una mutación negativa sería, por ejemplo, que a mí yo nazca y tenga una oreja en la frente. Entonces, ninguna muchacha va a querer tener un hijo conmigo con una oreja en la frente, una extra oreja. Me explico, bueno, estoy siendo muy dramático, pero es para que vean que esa sería una mutación negativa porque nadie va a querer cruzarse conmigo y nunca voy a tener descendencia y ahí ya murió mi gen, mi mutación. Yo conocí un muchacho que tenía 6 dedos, y el chiquitico le salía otro. Ah, bueno, Eso pero es. sí, eso es el de, no, ¿cómo se llama esta? Ay, se me acaba de olvidar de la mutación, pero eso es un alelo recesivo que sí, no es tan raro, me parece que sucede como una en cada 1000 personas. Sí, tiene una probabilidad, pero
En el chiquitico le salía así a la par otro. Sí, pero eso digamos que yo estaba, bueno, eso no afecta, eso sería más bien una mutación neutra, ¿verdad? Porque uno ni cuenta se da, ¿verdad? O sea, no afecta en nada su supervivencia, ¿me explico? Entonces, eso sería un ejemplo de una mutación neutra, por ejemplo. Ok, sí. Ahora, con la negativa, bueno, sería esa, por ejemplo. Y la neutra es ejemplo de los 6 dedos, ¿verdad? Que no afecta en nada. O sea, ni le beneficia ni le perjudica. Ok. Profe, Ajá. las emociones positivas, ¿a dónde están en el libro? Las mutaciones positivas. No, o sea, nada más dice que pueden ser positivas, negativas o neutras, pero por eso yo se las estoy explicando ahí un poquito. Ah, ok. Es que eso lo vi en el tema del quiz y yo ahí santo y lo he buscado, pero no lo encontré. Ok. Y después, con la estatura, se acuerda que es muy difícil con la estatura, porque con la estatura, como les había indicado anteriormente, hay 400 genes que rigen la estatura de un organismo. Entonces, si alguno de esos hay alguna mutación o así, pues no sé hasta qué punto afecte. Pero Es veámoslo, mantequilla. digamos, Es más como de bien, todos un poco. pero digamos, imaginémonos que hay una lagartija, por ejemplo, veámonos en una lagartija. Tenemos una lagartija que, perdón, nació por una mutación, ¿verdad? Nació muy grande. Entonces pueden haber varios factores. Esa lagartija, si vive en un ambiente donde hay muchas rapaces, ¿verdad? Por ejemplo, va a ser la primera que se la comen. Entonces, quiere decir que esa mutación o ese alelo que acaba de generarse, ¿verdad? Por medio de la mutación, va a ser negativo, porque el ave cuando va a volar, la rapaz, lo ve desde abajo, lo ve desde arriba y va y lo agarra y lo atrapa y se lo comió. Entonces no pudo dejar descendencia, ¿me explico? Ahora, esa mutación, a su vez, podría ser positiva, dependiendo del ambiente, porque imagínense que ella vive en una isla en donde no hay rapaces, ¿verdad? Nada más hay alguna culebra o así. Ahora, como ella es una lagartija bien grande, primero va a poder ganarle a todos los machos por las hembras. Entonces va a poder reproducirse muy rápido y con muchas hembras, porque a todos los machos les ganó, compitió con ellos y les ganó. Segundo, va a tener más acceso a los recursos de comida, por ejemplo, bueno, porque también compite con los otros y gana. También puede hacerle frente a una culebra más fácil que si fuera una lagartija más pequeña. ¿Ok? Entonces, más bien es una ventaja ser grande ahí. ¿Ok? Y neutra no se me ocurre ahorita. Neutra, una lagartija con tamaño. No sé ahorita neutra. ¿Verdad? Entonces, básicamente los alelos se crean por mutaciones, ¿verdad? Que son variantes de un gen. Ahora, la selección natural es la que se encarga de ver si esa mutación es favorable para ese ambiente en específico. Por ejemplo, nosotros no sabemos si portamos alguna mutación que nos puede hacer resistentes a algo. Por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo de que no sabemos si hay alguna hambruna y tenemos que pasar un mes sin comer. Vean, de todos nosotros, tal vez hay como 100 muchachos ahorita, estudiantes, tal vez de todos nosotros puede haber uno que resiste 100 días sin comer y ni lo sabe, ¿verdad? Ni lo sabe, porque hasta que se presentan las condiciones es cuando se sabe si era resistente o no. Me explico, igual ahora con esto de este coronavirus tan terrible, no sabemos si hay alguien que sea resistente al coronavirus, ¿verdad? No sabemos, porque, y esa persona tal vez nunca lo va a saber, tal vez dice, a mí nunca me dio porque me cuidé, pero nunca, no va a saber quizás en este momento si fue resistente o no. O ¿Ok? como lo que dice, que el tipo de sangre le da más favorable el coronavirus y todos esos cuentos ¿Verdad? que dice. No sabría exactamente, tal vez sí, ¿verdad? Pero ahorita tal vez es muy pronto para saber.
o esa persona tal vez Eso nunca va a saber que era resistente, ¿me explico? Eso se tiene que definir con la selección natural, como dice ahí. Entonces, en todos los ejemplos tiene que ir variado con la selección natural para ver si favorece o no favorece. Correcto, exactamente. Esa era la idea que quería que llegaran, exactamente. Ajá, entonces hay ambientes que favorecen quizás Profe, alguna mutación o no. Ujú. no estás, no te ves. No me veo. Ya, ahora sí. Sí. Ok, pero también las mutaciones no son tan comunes, ¿verdad? Vean que la mutación dice, la replicación del ADN es precisa y casi nunca comete errores. Vean, imagínense que se da un error, vean ustedes, un solo error, más o menos un promedio, ¿verdad? De cada 100 millones a 10.000 millones de pares de bases. O sea, la replicación del ADN que vimos ahora comete en promedio un error cada 100 millones a 10.000 millones de pares de bases. Y eso es menos de un error por cromosoma replicado. Menos de un error, imagínense. Es súper precisa la replicación. Entonces, entre las causas que causan mutaciones está la replicación como tal, que lo acabo de decir, que es súper precisa, ¿verdad? Condiciones naturales como la radiación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la vez que vimos fotosíntesis, vimos que el espectro de luz solar tiene diferentes longitudes de onda y hay unas que vienen muy cargadas de energía, como los rayos beta, los rayos gamma, los rayos X, ¿verdad? Que los rayos ultravioleta, esos por dicha no entran no pasan la atmósfera, ¿verdad? Porque si no, podrían dañar el ADN. ¿Ok? Eso por ese lado. Por eso se salen los Cuatro Fantásticos, no sé, que van al espacio. Si ustedes vieron la película y como que viene una onda solar y tiene rayos gamma. Entonces ahí hace que ellos muten y se hacen esos poderes que tienen, ¿verdad? Bueno, estoy diciendo una película. Y después tenemos entonces la radiación ultravioleta y los rayos X, ¿verdad? Son causantes de mutación o podrían causar mutaciones o dañar el ADN. Y químicos tóxicos como por ejemplo muchos de los que pueden encontrar ustedes en el cigarro o algunas toxinas producidas por hongos. Ahora vamos a ver algunas mutaciones, algunos tipos de mutación. Está la inserción, que es cuando se agrega una base nitrogenada, o la deleción, que es cuando se elimina, o la sustitución, cuando se cambia uno por otro. Entonces vamos a verlos ahorita. Entonces, las mutaciones van desde cambios en pares de nucleótidos simples, o sea que se cambia uno por otro, a a desplazamientos grandes de grandes partes de cromosomas, o sea, desde cambios en un solo nucleótido hasta grandes partes de cromosomas. Entonces, vean, ya ustedes saben que un cromosoma está formado por genes, ¿verdad? Y cada gen va a producir o porta la información para producir una enzima, una proteína, ¿verdad? Que puede ser una proteína, una enzima, ok. Entonces, vamos a imaginarnos que la proteína que va a formar nuestro gen es esta de aquí. Ven, por eso vienen tripletes. Después van a ver por qué eso sería como quien dice un aminoácido. Van a ver que más adelante, que cada 3 bases nitrogenadas codifican para un aminoácido, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto sería un aminoácido. Las otras 3 bases serían otro aminoácido. Y así, otro aminoácido por aquí, ¿verdad? Cada 3 bases nitrogenadas se forma un aminoácido en los genes, ¿verdad? Y el conjunto de aminoácidos forma una proteína o una enzima. Ok, entonces para que les pongo esas palabras en inglés para que más o menos se den cuenta cómo podría cambiar. Entonces vean que esta proteína dice the dog saw the cat, o sea, el perro vio el gato. Esa es mi proteína que se forma. En una sustitución, ¿verdad? Si yo cambio un nucleótido por otro,
Entonces lo que hice fue, vamos para cambiar un segundo el lapicito. Lo que hice fue que aquí, ¿verdad? Hay una A y una adenina y una timina. Entonces lo que pasa es que se invierten y se dan vuelta entre ellos. Entonces ahora queda la timina arriba y la adenina abajo. Entonces ahora mi proteína ya no se va a leer como antes, que era de dog, so the cat, o sea, el perro vio el gato. Ahora va a ser de dog o the cat, o sea, ya no se entiende bien, ¿verdad? O sea, dice el perro, perdón, algo, el gato. La idea ahí está, pero no se entiende tan bien. Ahora, eso sería la sustitución. No es tan específica, por decirlo así, eso es lo que trata de dar a entender, que es como más, no sé, Ajá, como no más está. perdida la idea. Exacto, exacto. Todavía hay algo de idea ahí. O sea, como ya se pierde un poco la idea, pero queda alguito. Vean en el caso de la inserción. La inserción es cuando se mete un par de nucleótidos. ¿Ok? Se meten ahí. Entonces, si solo se mete uno, hay más problema, quizás, que si se meten tres. Entonces, vamos a ver, se mete uno. Entonces, vean que en la secuencia original, aquí, esta es la secuencia original, pero en medio de ellos dos se va a meter este de aquí. ¡Chin! Se mete. Entonces ahora va a quedar the dog, y aunque siga, si ustedes se ponen a ver, ahí dice so the cat igual, pero igual ya no se entiende. Ahora dice the dog, y ya ahí se pierde la idea, porque uno es peor que tres. Vamos a ver por qué. No peor, dependiendo de la situación, ¿verdad? Porque esto es muy complejo. Pero entonces vean que si se meten tres, ya no uno como acá, sino tres, entonces ya sería the dog, so the cat, y aquí se metería otro aminoácido, the fat cat, o sea, so the fat cat, o sea, el gato gordo. Entonces puede que ya se forma un nuevo alelo, ¿verdad? Se forma un nuevo alelo que podría ser positivo, negativo, neutro, dependiendo de las condiciones eh, ambientales, ¿verdad? O la presión ambiental. ¿Ok? Y después, la mutación por delesión es cuando yo elimino uno de la original. O sea, aquí tengo este de aquí, esta sería mi secuencia original, y le elimino ese de acá. Entonces, ahora queda the dog, ya ahí no se entiende tampoco. O sea, ¿verdad? Esta no se entiende. Pero si le quito 3, ¿verdad? Y corresponden a un aminoácido, entonces ahora dice the dog, so cat. O sea, el perro vio gato. O sea, entonces todavía la idea se puede mantener un poco. En el caso de la inversión, ya es algo más, ya es un pedazo o un fragmento más grande, ¿verdad? De la secuencia original que se rompe, se da vuelta y se vuelve a meter. Entonces quedaría algo como este ejemplo, ¿verdad? El gato perro vio, que veamos, se entiende, pero no tanto. Eso es para decirles que la proteína se modifica, ¿verdad? A veces se puede modificar muchísimo, a veces se puede modificar muy poco, a veces el cambio con solo una base es totalmente otra cosa, ¿verdad? Porque codifica para otros aminoácidos. Esto lo vamos a ver, pero ya con más detalle cuando vean síntesis de proteínas. Y la translocación es cuando tenemos una secuencia original acá y otra aquí, ¿verdad? Que lo que hacen es que se rompen e intercambian pedazos, ¿verdad? Ambos fragmentos de ADN. ¿Ok? Entonces, digamos, este pedazo se une con este de aquí, ¿verdad? Entonces sería este. Y este pedacito se une con este y sería este de acá, ¿verdad? Más o menos, para que se den una idea. Y eso sería, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta y si quieren podemos hacer los ejemplos de las practiquitas ya con los cruces. Pero primero nada más tienen que decirme si tienen alguna duda. ¿Alguna consulta?
muchachos y muchachas. No me asusten, no oigo a nadie. Una pregunta. Claro. Ok. Ok, voy a detener la grabación y vamos a ver los ejemplos, si les parece, ¿verdad? Profe, antes de que continúe, una pregunta.